el aparato cardiovascular y el sistema circulatorio. Recordemos que este es un circuito parcialmente cerrado y está compuesto de dos circulaciones, la mayor o sistémica y la menor o pulmonar. La mayor o sistémica tiene una tensión arterial media sistémica de 100 milímetros de mercurio, mientras que la circulación menor o pulmonar tiene una tensión arterial media pulmonar de 25 milímetros de mercurio. Ahora, si nosotros extendiéramos todos los vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, tendría una longitud de 100 a 150.000 kilómetros. Y el gasto cardíaco en reposo de un adulto sano es como sigue. El 70% de la sangre va hacia la circulación sistémica, el 18% va hacia la circulación pulmonar y el 12% va hacia la circulación cardíaca. Como pueden darse cuenta, una gran cantidad de la sangre va hacia el corazón. Ahora, todo el sistema circulatorio y el aparato cardiovascular está recubierto de manera interna por endotelio, que esto, recordemos, es un tipo de epitelio. El corazón es una bomba muscular con dimensiones de 12 por 9 por 6 centímetros y con un peso en promedio normal de 300 gramos. Ahora se compone de 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. También podemos llamar que el corazón tiene una porción derecha o un corazón derecho y una porción izquierda o corazón izquierdo. Ahora, la estructura general del corazón se divide como sigue. Podemos basarnos en este pequeño esquema. De interno hacia externo está el endocardio, el cual reviste las cavidades y se compone de endotelio más tejido conjuntivo denso, y particularmente este tejido conjuntivo denso está compuesto por fibras elásticas y haces de células musculares lisas. Este endocardio es una continuación de la túnica íntima de los vasos sanguíneos, que, como veremos más adelante, es una de las porciones principales estructurales de los vasos sanguíneos. Después del endocardio seguirá el subendocardio, el cual recubre se encuentra por debajo de todo el endocardio, excepto en donde se encuentran las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Este subendocardio está compuesto de tejido conjuntivo laxo y contiene vasos sanguíneos, nervios y fibras de Purkinje. Después del subendocardio se encuentra el miocardio, que, como recordemos, está compuesto de tejido conjuntivo y los cardiomiocitos, que son justamente los que van a llevar a cabo la contracción muscular. Estos cardiomiocitos se encuentran dispuestos en espiral. Además, en el miocardio se encuentran las células mioendocrinas, sobre todo en las orejuelas auriculares y el tabique interventricular. Y estas células mioendocrinas contienen gránulos auriculares con hormona péptido natriurético auricular, que a grandes rasgos controla o es capaz de controlar la presión arterial. Ya de manera externa se encuentra el epicardio, que justo en esta zona el corazón puede almacenar grasa y la cual servirá como amortiguador del pericardio. Ahora, recordemos que el pericardio es justo la membrana que rodea el corazón y está compuesto de 2 capas, la visceral y la parietal. La visceral corresponde al epicardio mismo y la parietal es la que está más externa, y ambas se componen de mesotelio y tejido conjuntivo, siendo la del epicardio tejido conjuntivo laxo y la del parietal tejido conjuntivo denso. Particularmente tiene ciertas estructuras el corazón que se diferencian de las otras capas, y
una de ellas es el esqueleto cardíaco, que recordemos que el esqueleto cardíaco es lo que le da la estructura o la rigidez al corazón, y es donde justamente se van a anclar tanto aurículas como ventrículos, y va a dar pie a la formación o a la estabilidad de las válvulas del corazón. Ahora, el esqueleto cardíaco se compone de anillos fibrosos, del trígono fibroso derecho o cuerpo fibroso central, del trígono fibroso izquierdo y del septum membranoso. Lo podemos ver aquí en esta imagen. Esta estructura del esqueleto cardíaco es solamente tejido conjuntivo denso. Ahora, la otra particularidad sería la correspondiente a las cúspides o velos valvulares, que son las válvulas cardíacas. Estas están compuestas tanto de tejido conjuntivo denso como de endocardio, pero tiene se subdivide a su vez en una porción fibrosa, esponjosa y ventricular. La fibrosa es tejido conjuntivo denso y tiene fibras de colágeno que se continúan con el anillo fibroso del esqueleto cardíaco. Después seguirá la esponjosa, que es tejido conjuntivo laxo revestido de endotelio, y la ventricular, que es el tejido conjuntivo denso con muchas fibras elásticas revestido de endotelio. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en el endotelio? Porque recordemos que el endocardio corresponde a endotelio. Ahora, en la porción ventricular de las cúspides tienen que dejar un borde libre, justo donde se insertan las cuerdas tendinosas, que son estas cuerdas tendinosas están hechas de haces de colágeno recubiertos de endocardio, que es justo donde se insertan los músculos papilares. Ahora esta es una imagen. Este es miocardio, subendocardio y endocardio. Y esto corresponde a las fibras de Purkinje. En esta otra fotografía, de igual forma, este es miocardio, fibras de Purkinje, que esto correspondería al subendocardio y el endocardio. Y esta es una válvula. Esta es una válvula semilunar, que aquí corresponde a la porción auricular. Esta válvula auriculoventricular que vemos aquí está justo dividiendo la porción auricular del ventrículo. Esta porción corresponde al endocardio, a la porción al borde libre que corresponde a las cuerdas tendinosas, y esto, teñido de azul, es tejido conjuntivo denso. Ahora, el sistema de conducción cardíaca también está compuesto de fibras musculares cardíacas, pero estas están especializadas, y de hecho lo vamos a notar en los cortes histológicos. Y el sistema de conducción parte del nodo sinoatrial, que podemos ver se sitúa en la aurícula derecha, en subepicárdico de la desembocadura de la vena cava superior, y se compone de células pequeñas rodeadas de tejido conjuntivo. Después del impulso, una vez que se desencadena el impulso, este se recorre hacia el nodo auriculoventricular o atrioventricular, que se encuentra en la base del septum interatrial y se relaciona con el cuerpo fibroso central. Estas células son semejantes a las del nódulo o del nodo sinoatrial. Después, el impulso eléctrico viajará hacia el haz atrioventricular o haz de His y se extiende por todo el cuerpo fibroso central hasta la cima del septum interventricular, debajo y detrás del septum membranoso. Y estas células son semejantes de igual forma al nodo
auriculoventricular y se disponen en haces paralelos. Después se seguirá hacia las ramas de las atrioventricular, que se encuentran en el subendocardio de ambos lados del tabique interventricular y son semejantes a los miocitos no conductores. Y ya el impulso eléctrico termina en las fibras de Purkinje, que se localiza en el subendocardio y en el miocardio, y estas células son de mayor tamaño, tienen escasas miofibrillas periféricas y glucógeno perinuclear. En esta secuencia de cortes del sistema de conducción, comenzamos por el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, y como podemos ver en el nodo sinoauricular, el cual se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior, podemos ver que los cardiomiocitos son más claros que los cardiomiocitos no conductores, y lo podemos ver mucho mejor, bueno, serían los correspondientes a estos, y lo podemos ver de mucha mejor forma en el nodo auriculoventricular, que sería este de aquí, y en comparación con los cardiomiocitos de acá, estos son no conductores, mientras que estos sí son capaces de conducir el impulso eléctrico, y podemos ver que está circunscrito por tejido conjuntivo. Después le siguen el haz de His y las ramas derecha e izquierda, y como podemos ver, es consistente la palidez de los cardiomiocitos que forman parte del sistema de conducción en relación con el resto de los cardiomiocitos no conductores. Ahora, las fibras de Purkinje, podemos ver, como lo describí previamente, son muchos más grandes estas células, y después estarán delimitadas por el endocardio. Los vasos sanguíneos, de manera general, están constituidos por 3 túnicas concéntricas: la íntima, la media y la adventicia. Y como podemos ver en este diagrama, hay diferencia entre arterias y venas. Y por tamaño se encuentran de más pequeño hacia más grande las arteriolas o las vénulas, la arteria muscular, las venas medianas y las arterias elásticas o las venas grandes. Ahora, si se dan cuenta, la estructura de las venas siempre es más aplanada y mucho más delgada en tanto las 3 túnicas, a diferencia de la arteria elástica. Y quienes poseen las 3 estructuras son tanto las venas y arterias medianas y grandes, y no así las de menor calibre, como la arteriola y las vénulas, ya que las vénulas solo están conformadas por adventicia y las arteriolas por la túnica media. De manera interna se encuentra la túnica íntima, después le sigue la túnica media y posteriormente la túnica adventicia, que sería la roja. Ahora, si se dan cuenta, en las venas medianas poseen válvulas, que esto vamos a hablarlo más adelante. Y recordemos, todas las estructuras en el aparato cardiovascular y en el sistema circulatorio están recubiertas de manera interna por el endotelio. La estructura general, como ya les decía, la túnica íntima es la capa más interna y corresponde al endotelio. Este es epitelio plano simple, como recordarán, y después, debajo de la túnica íntima se encuentra el subendotelio, o debajo del endotelio se encuentra el subendotelio, que estará conformado por tejido conjuntivo laxo y músculo liso longitudinal. Y de manera particular, sobre todo en las arterias,
habrá una lámina elástica compuesta de fibras elásticas, sobre todo en las arterias musculares. Después le continúa una túnica media, la túnica media, que está compuesta de músculo liso circular, tiene pocas fibras elásticas, abundante colágeno 3 y proteoglicanos, y esta también tiene una división entre la túnica media y la adventicia de una lámina elástica, sobre todo en las arterias musculares. Ya de manera externa se encuentra la adventicia, que está compuesta por fibroblastos, colágeno tipo 1, y la disposición es longitudinal. Ahora, esta representación es una arteria elástica y podemos ver las estructuras que comentaba. La túnica íntima es la que se encuentra hacia la luz del vaso. Después le continúa la lámina elástica interna, la túnica media y la túnica adventicia. Ahora estos se llaman vaso vasorum, que son la irrigación de este vaso sanguíneo. Vamos a comenzar con arterias. Como podemos ver, las arterias se dividen en arterias elásticas o de conducción, son las de mayor calibre. Después le seguirán las arterias musculares o de distribución, después las arteriolas. De las arteriolas seguirán las metaarteriolas, que son las que comunican justamente con los capilares. Dentro de los capilares tenemos tres tipos: los continuos, los fenestrados y los sinusoides. Y estos no son propiamente arterias, pero dan soporte a los vasos sanguíneos más pequeños, los pericitos, que estos ya también los vimos anteriormente. Ahora, las arterias elásticas son los vasos más grandes, como les comentaba: la aorta, la carótida primitiva, las subclavias, las ilíacas y el tronco pulmonar. Y el endotelio, todo el endotelio, tiene una característica muy importante, que son los cuerpos de Weibel-Palade. Estos cuerpos son inclusiones citoplasmáticas del factor de von Willebrand. Ahora, las arterias elásticas, particularmente la túnica íntima, contiene vasos sanguíneos que irrigan la túnica media y la adventicia. La túnica media posee fibras elásticas o fibras elásticas fenestradas, y de estas son 40 a 60 láminas, y músculo liso. Y después se encuentra la adventicia, que en este caso es tejido conjuntivo fibroelástico, contiene fibroblastos y, como les comentaba, vasos y nervios que se extienden a la túnica media para mantenerse irrigado e inervado. Ahora, como podemos ver aquí, son dos tinciones diferentes. Una es HE, hematoxilina eosina. Las dos son aorta, y este es fuchina aldehído. Ahora, la porción que está hacia la luz del vaso es la túnica íntima. Es una porción muy delgada, si se dan cuenta se delimita muy bien hasta aquí. Después continúa la túnica media y la adventicia, que es el tejido conjuntivo en su mayoría. Ahora, el tejido conjuntivo o esta tinción la podemos ver o podemos ver más claramente las fibras elásticas. Si se dan cuenta, son todas estas que corresponden a la túnica media. La túnica íntima no se ve esa estructura, y ya posteriormente sigue la adventicia. Ahora, las arterias musculares generalmente se originan de la aorta, excepto los troncos mayores y la bifurcación final de la aorta abdominal. Estas tendrán un grosor de entre 10 a 0.1 milímetros, y igualmente tienen túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La diferencia es que la túnica íntima es más delgada que la
de la arteria elástica, y la túnica media es relativamente más gruesa. Tiene fibras de músculo liso, circular, y de esta la componen de 4 a 40 capas dependiendo del grosor o más bien el diámetro del vaso sanguíneo. Y la túnica adventicia nuevamente, es tejido laxo con fibras elásticas de colágena y proteoglicanos. Las arteriolas tienen un diámetro menor a 0.1 milímetros y no presentan lámina elástica externa. Recordemos que estas son, o más frecuentemente las presentan las arterias musculares. De igual forma tienen íntima, media y adventicia. Sin embargo, se va haciendo mucho más delgada la estructura y corresponde más o menos al diámetro que tenga el vaso. La íntima es mucho más delgada que la de las arterias elásticas y musculares. La túnica media está compuesta de membrana elástica interna en las arteriolas más grandes, y en este caso solo serán las células musculares de 1 a 3 capas. Recordemos que en las musculares eran de 4 a 40. Y la adventicia es delgada, es tejido conjuntivo fibroelástico y contiene fibroblastos. Ahora, esta es una arteriola de mesenterio y es un corte transversal y es una tinción hematoxilina eosina. Las metaarteriolas son las arteriolas que justamente llevan sangre hacia los capilares. O sea, está la arteriola, la metaarteriola, y aquí tiene como una válvula o un esfínter que modula la cantidad de sangre que se dirigirá hacia los capilares. Ahora, particularmente su túnica media está formada por una sola capa de células musculares discontinua que rodea al endotelio, asemejando un esfínter, que es lo que les comentaba. Los capilares son vasos cortos, miden 50 micrómetros de largo con un diámetro de entre 8 y 10 micras, y el endotelio tiene dos características de las que ya habíamos hablado en epitelio. Tiene bimentina y desmina, que justo para darle estabilidad al núcleo. También tiene fibras reticulares y pericitos. Esto ya también habíamos comentado sobre los pericitos, que dan estructura a los vasos a los vasos sanguíneos más de menor calibre. Ahora, yo les comenté que se dividía los capilares en continuos, fenestrados o sinusoides. Los continuos, estos son cortes histológicos, a excepción del fenestrado, que también es un corte histológico, pero es en microscopio electrónico. Y la particularidad de los capilares continuos se encuentran sobre todo en músculo, cerebro, pulmón y tejido conectivo, y es ininterrumpido y tiene sobre todo uniones de fascia occludens. Después le siguen los fenestrados, que estos generalmente se encuentran en las glándulas endocrinas y órganos con función de absorción. Estos poros o fenestras en sus paredes miden de 60 a 80 nanómetros, esos poros, y están delimitados por diafragmas perfectamente delimitados, excepto los capilares glomerulares. Y una particularidad de los capilares fenestrados es que tienen vesículas de pinocitosis para que se lleve a cabo una correcta nutrición del tejido. Después le siguen los sinusoides, que estos se encuentran en vaso, médula ósea e hígado, y la luz es irregular, como lo podemos ver aquí. Es ancha la luz,
y de entre 30 a 40 micrómetros. Y las fenestras, estas fenestras enormes, no están delimitadas por diafragmas como en el caso del capilar fenestrado. Y el endotelio es discontinuo, como podemos verlo en el corte histológico. Ahora, de las venas, las generalidades es que en estas se encuentra aproximadamente el 70% del volumen sanguíneo. La pared es más delgada en comparación con las arterias, siempre en general, y la lámina elástica interna está mal definida. Por eso es que esta forma como más aplanada e irregular, a diferencia de las arterias que son mucho más circulares y bien definidas, y las venas tienen una luz más amplia que las arterias. Ahora, se subdividen en pequeñas, medianas y grandes. Las vénulas y las venas pequeñas. Las vénulas miden de 15 a 20 micrómetros de diámetro. Su estructura es semejante a la de los capilares, de hecho es la continuación de los capilares, y la pared está rodeada de pericitos. Ahora, las vénulas musculares, o sea, después de las vénulas seguirán las vénulas musculares, que estas miden de 50 micras a 0.1 milímetros. Estas carecen de membrana elástica externa e interna. Se acordarán que estas membrana elástica externa e interna se encuentran en las arterias musculares. Después, por tamaño, seguirán las venas pequeñas, que miden de 0.1 a 1 milímetro y están conformadas por endotelio más 2 a 3 capas de células musculares lisas. Esto formará la túnica media, y la túnica adventicia estará conformada de tejido conjuntivo laxo. Ahora, las imágenes de la izquierda y abajo son vénulas, y justamente es las que dicen V, y son mucho más grandes que las arteriolas, si se dan cuenta. Ahora, la de la derecha es una vena pequeña, ya esta es de mayor tamaño, y si se dan cuenta está mucho mejor definida que las vénulas. Ahora, las venas medianas drenan la mayor parte de las estructuras corporales, y estas miden de 1 a 10 milímetros de diámetro. De igual forma tienen íntima, media y adventicia. La íntima está conformada por endotelio, fibras reticulares y tejido conjuntivo subendotelial, y estas ya tienen una red elástica no laminar. La túnica media tiene músculo liso entretejido y capas con fibras de colágeno y fibroblastos. Ahora, la adventicia es mucho más gruesa en las venas que en las arterias. Recordemos que en las arterias lo más grueso era la túnica media. En este caso no, en las venas la adventicia es lo que será más grueso, y este está conformado por tejido conjuntivo y fibras elásticas longitudinales. Ahora, las dos son imágenes de venas medianas. Sin embargo, este es un zoom de esta fotografía, y aquí se puede observar la túnica íntima, que es lo que está hacia la luz del vaso, y se define muy bien hasta aquí. Después seguirá la túnica media, que si se dan cuenta es músculo liso, y podemos ver algunos sacacorchos, algunos núcleos en sacacorcho, como se acordarán. Y después sigue la adventicia, que es todo el tejido conjuntivo. Las venas grandes generalmente podemos hablar de la vena cava, de las pulmonares y la porta.
Estas miden más de 10 milímetros de diámetro y están compuestas por una capa subendotelial de tejido conjuntivo mucho más gruesa, carece de fibras musculares lisas en la túnica media, excepto las venas pulmonares y las venas superficiales de los miembros pélvicos. Ahora, la característica de la adventicia es que tiene fibras elásticas, colágena, también tiene vasa vasorum e inervada. Ahora, esta imagen es un zoom de esta imagen y podemos ver muy bien definido la túnica íntima, muy delgada, después le sigue la túnica media y posteriormente todo esto es la túnica adventicia. Ahora, particularmente las venas y no las arterias contienen válvulas. Sobre todo se encontrarán en venas medianas y su función es prevenir el flujo retrógrado de la sangre. Ahora, estas válvulas, que en este caso sería esta de aquí y esta de acá, esta de hecho es una vena con varias válvulas. En este caso sería esta la válvula, si pueden darse cuenta. Son plegamientos delgados de la túnica íntima que protruyen hacia la luz. Ahora, mucho ojo, son plegamientos delgados. En este caso es patológico porque podemos ver un engrosamiento de la túnica íntima, pero se hace mucho más evidente la forma de la válvula de la vena. Ahora, por último, los vasos linfáticos tienen la función de drenar el exceso de líquido tisular, la linfa, al torrente sanguíneo, y desde los espacios extravasculares periféricos, excepto en el sistema nervioso central, cartílago, hueso, médula ósea, timo, dientes y placenta, hacia los vasos linfáticos. Ahora, podemos ver que tienen la misma estructura que tanto arterias como venas, pero será muchísimo más permeable el vaso linfático. Este es un corte histológico y este es el diagrama. Ahora, poseen su endotelio y filamentos de anclaje. Ahora, la linfa está compuesta por 3 elementos principalmente: agua, electrolitos y 2 a 4% de proteínas. El endotelio de los capilares linfáticos no tienen lámina basal, o si llegan a tener lámina basal es discontinua, y el endotelio no tiene particularmente uniones celulares. Esto le permite que sea muchísimo más permeable y permitirá con mayor facilidad el ingreso de proteínas. Ahora, el tejido conjuntivo con fibras de colágeno que se ancla al endotelio y son los filamentos de anclaje, y esto le permite, o este tejido conjuntivo o esta colágena le permitirá a la luz de los capilares permanecer abierto y que no colapsen. Después de los capilares siguen los conductos linfáticos, que tienen mucho mayor o una luz más amplia. Estas semejan en su estructura a las venas de mayor calibre, y los conductos son el conducto linfático derecho y el conducto torácico, los cuales desembocan en la yugular interna y en la subclavia. Estos conductos linfáticos de igual forma tienen íntima, media y adventicia. La íntima es endotelio rodeado de varias capas de fibras elásticas y colágena. Tienen una lámina elástica interna. Estos conductos linfáticos tienen mejor
o disposición, porque son de mayor calibre. Luego la túnica media tiene células musculares de músculo liso, dispuestas longitudinalmente y circularmente, y la adventicia está poco desarrollada, pero y de igual forma como tanto venas como arterias tienen vasa vasorum e inervación.